Good afternoon. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es David Arlon y este taller está titulado Salvador Gentil. Su corazón más profundo es nuestro poder secreto. Y es realmente un gozo estar aquí hoy y qué placer para mí que se me pidiera que identificara al patrocinador de este taller, el cual es Crossway. Por 10 años hasta el año pasado, estoy muy agradecido con ellos por su generosidad. Es un honor y un gozo estar con ustedes y tengamos un tiempo muy bueno juntos. Y el plan es que yo les voy a hablar por estos 40 minutos. Si tenemos un par de minutos para preguntas, veremos lo que podemos hacer. Pero a mí se me animó a que no hiciéramos preguntas y respuestas y quiero ser obediente a eso, pero esa es la parte más divertida. Si tenemos un par de minutos al final, veremos qué podemos hacer. Estamos aquí para hablar, pensar en y regocijarnos en el corazón de Jesucristo. ¿Cuál es su corazón? ¿Quién es Él? O por decir lo mismo de manera diferente, estamos aquí para detenernos y contemplar a su corazón glorioso. Oremos. Our Father in heaven, Padre Celestial, we ask that you would do simply nothing other than te pedimos, Señor, que hagas you most love aquello que tú amas hacer by your Spirit, por tu Espíritu, comforting, consoling, healing consolar, animar, liberar your blood-bought children a tus hijos que has comprado con tu sangre, by giving us the al darnos la experiencia de la cual Job habló al final de su vida cuando dijo: de oídas te había oídos, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que queremos. So that's what we pray for. Y eso es por lo que oramos ahora en este breve tiempo juntos y por esta semana juntos en el nombre de Cristo. Amén. If you have a Bible nearby, Si tienen sus Biblias, ténganla a la mano y vamos a buscar algunos textos juntos. El versículo del cual quiero recordarles es Juan 14:9. Jesus said to him, Jesús le dijo: have I been with you so long? ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Wow. Jesus said to him, Jesús le dijo: he estado con ustedes tanto tiempo and you still don't y todavía no me conoces, feel. That's Felipe. a frightening verse. Es algo increíble. 3 years 3 años listening to him, escuchándole, watching him heal people, verle sanar personas, levantar los muertos, alimentar miles, y Jesús lo ve a los ojos. Al final de ese periodo de 3 años dice: no me conoces. not really. You're still Ahora, realmente todavía estás equivocado. Me pregunto the same. si nosotros pudiéramos cometer el mismo error hoy día. Creo que podemos hacerlo y creo que yo lo he hecho. Be a faithful, Ser born again, un cristiano nacido de nuevo, involved, que está involucrado en la iglesia Bible reading, y que lee la Biblia y ora, and Jesus comes to us y Jesús viene a nosotros al pasar muchos años y dice: mira, he estado contigo tanto tiempo y aún no me conoces. Actually, I think that was true of me. Y yo creo que eso era verdad para conmigo. Perhaps in many ways it's still. Quizás de muchas maneras todavía es. La naturaleza de los puntos ciegos es que no los puedes ver. But if I go back, say, 10 years, Pero si yo regreso 10 años en el pasado, estoy pensando en el Dane que tenía 32 años de edad, un año luego de haber terminado mi PhD, había escrito 2 libros, algunos artículos, podía pasar
un examen de ortodoxia nicena sin problema, pero en términos de quién es Jesús, quién es más profundamente, mis dardos no estaban dando en el blanco. Usted puede escoger su metáfora, un Jesús descafeinado, una coraza de lo que realmente es, un Jesús en mis términos que yo estaba proyectando como una versión más grande y amable de mí. No el Jesús por el cual mis pecados y sufrimientos pueden traerlo a mí profundamente. Yo no sabía de eso. Y el propósito de este taller es, ¿será que puedan haber regiones grandes, muchas, por decirlo de alguna manera, al verdadero Cristo del Nuevo Testamento que está sentado a la diestra del Padre, que no hemos descubierto? Cuando Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, pensando que él había llegado a Asia sin saber que había un continente completo entre él y donde creyó que había llegado. Puede que nosotros cometamos el mismo error cuando se trata del Cristo vivo. Toda esa tierra, esas regiones por descubrir. Y esto es lo principal que quiero decirles hoy. Yo tengo un punto. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, pero déjenme decirles inmediatamente, esto es lo que quiero traerlo, esto es lo que quiero en lo que pienses y preguntarte si tú crees esto. Si no conocemos a Jesucristo como manso y humilde, lo mismo que lo que Él dijo, si no le conocemos supremamente, centralmente, como manso y humilde, no lo conocemos en absoluto. Porque Él dijo que así es su corazón. Si yo supiera que mi esposa es como es, de 1,60 m, graduada de Wheaton, experta, que se graduó de matemáticas, pero no conozco su corazón, tú pudieras decir de mí que yo no conozco a mi esposa en absoluto, sino que solo la conozco a un nivel superficial. De la misma manera que yo pudiera conocer a Elon Musk leyendo su página de Wikipedia. Solo los datos. Lo que no te estoy diciendo es que nosotros necesitamos integrar Mateo 11:29, este Cristo manso y humilde, entre a nuestra visión anterior de Jesús. No, estoy diciendo que todo lo que conocemos de Él emana de ese centro, de que Él es manso y humilde. De la misma manera que tu corazón y el mío es una fuente de todo lo que nosotros hacemos. Si tu corazón está puesto en jugar fútbol americano profesional, desde afuera alguien puede ver tus ejercicios, tus dietas estrictas, la manera como te pesas, tus llamadas con la gente, el tiempo que pasas en ESPN.com, todo tu trabajo. Pero todo eso sería cosmético a lo que tu corazón es, que es lo que está dirigiendo todo eso. Y Jesús dice, en aquel lugar, en los 4 evangelios, en 90 capítulos de la Biblia, allí Él nos dice que lo que dirige todo lo que Él es el hecho de que Él es manso y humilde. Si no conoces a Jesucristo como el más tierno, como aquel que no es manipulador, a que esa persona accesible en el universo, no lo conoces en absoluto. Manso. Si no lo conoces como el más cercano, a la persona más accesible en el universo, no lo conoces. Humilde. Tú no tienes que comprar un boleto, no tienes que ponerte en espera, no tienes que hacer lo que yo le digo a mis hijos que hay que hacer. Vamos al dentista, límpienlo muy bien para que se vea más limpio de lo que son cuando te acercas a Él.
So what I'd like to do is Entonces lo que me gustaría hacer es brevemente, no tenemos tiempo de ir a esto, pero vamos a ver brevemente 4 pasajes en el Antiguo Testamento y quiero cerrar con algunas aplicaciones en qué significa esto para nosotros en este tipo de evento, ministry leadership en el liderazgo en el ministerio, cuando regresemos a nuestros hogares e iglesias. Pero antes de ir a textos del Antiguo Testamento, déjeme recordarle de aquel pasaje central book that I was asked to come del libro el cual escribí, de los cuales vengo a hablar, Mateo 11, 28 al 30. We will die one day. Nosotros moriremos un día sin poder extraer todo lo que trae esto. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil Is easy, y mi carga, mi yugo es amable. A veces es también traducida así esa palabra. Y mi carga ligera. Spurgeon reminds us. Así es, Spurgeon nos recuerda, es el único lugar donde el Señor nos revela su corazón, y sabemos de toda la Biblia que el corazón no es una parte emocional nada más, no, es como donde están todas tus motivaciones, el por qué haces lo que haces, es lo que maneja tus pensamientos, el por qué te levantas en la mañana, tu corazón. Y si inmediatamente, que ya sea en el libro, y tú me dices, no, tú estás poniendo mucho peso en ese versículo, Cherry picking, te estás escogiendo fuera de contexto, selective. estás siendo selectivo. Mi respuesta para ti a esa objeción sería, si nosotros tenemos Mateo 11, 28 al 30, y el resto de los 4 evangelios fueron el Jesús que fuera como un profesor de seminario que no habla con nadie, simplemente dando sabiduría sin pasión alguna, o un predicador de celebridad, simplemente estando tras bastidores, intocable, o un político que simplemente tiene muchos guardaespaldas, y entonces yo escribiera un libro sobre este versículo, entonces sí tuvieras una objeción. Pero lo que él dice en Mateo 11, él lo es en todos los evangelios, alcanzando, tocando, llorando, abrazando, defendiendo, restaurando, dignificando, perdonando, sanando, haciendo que los quebrantados se sientan plenos y restaurando la imagen de Dios en las personas. Así que yo rechazo tu objeción de que estoy sacando el texto de contexto. Mateo 11 simplemente, digámoslo, que es la parte de arriba de la punta de ese iceberg que podemos ver, de todo el iceberg que es la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y otra respuesta de eso, no, este texto, Mateo 11, fluye también de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Así que brevemente quiero mostrarles 4 pasajes del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, y estoy deliberadamente voy al Antiguo Testamento para ir en contra de aquel estereotipo que dice que Dios cambia en el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento fluye naturalmente, de manera limpia, inmediatamente muestra el carácter del Señor. The Old Testament is El Antiguo Testamento está poniendo la alfombra roja y construyendo un trono perfecto, y en el Nuevo Testamento el rey viene y se sienta in a perfectly fitting en ese trono que ha sido preparado perfectamente para él. Éxodo 34, del 5 al 8. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,
y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse en tierra y adoró. Ese texto hace eco de ese lenguaje que está dando allí. Eso ocurre docenas de veces a través del Antiguo Testamento mientras sigues leyendo. Es la base de esa autodescripción que Dios hace, su corazón. Y lo primero que sale de la boca de Dios, Él colocando los términos, compasivo y clemente. Lento para la ira. No alguien de mecha corta o que se enoja rápidamente. Abundante en misericordia, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Control, Shift, A y borrar. Pero dice allí que no tendrá por inocente al culpable. No es porque él es moralmente maleable. No es que no hay una columna vertebral moral. Y lo que nos deja perplejos al leer esto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Wow. Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y nos preguntamos, ¿será que Dios está retirando todo lo que acaba de decir de ser abundante en misericordia? No, esto es lo que yo soy. No, estoy bromeando. No. No, Él es el tipo de Dios que aparentemente, cuyo juicio fluye por generaciones y cuya misericordia va por millones de generaciones. Es por eso que esa razón el versículo 7 pudiese ser traducido que guarda guarda misericordia a millares. Tú oyes que su misericordia va a millares de generaciones. No es que cuando llega a la generación 1001 ya te vas y te estás sin suerte. Es una manera de decir, esto es quien más profundamente es. El juicio va por un par de generaciones, pero la misericordia no cesa. Ese es el tipo de Dios que Él es. No es el Dios que va a una relación con nosotros con un acuerdo prenupcial. No es un compromiso perfecto y divino. Ahora tú pudieras decir, oh, Dane, estás empezando con este pasaje aquí en el Antiguo Testamento, lento para la ira. Sí, pero yo puedo llevarte a muchos pasajes donde ese Dios no parece ser de esa manera, y yo quisiera recordarte de esto que se me señaló, donde se nos dice 42 veces a través del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Reyes y en Crónicas, 42 veces se nos dice que Dios es provocado a ira. Y nunca nosotros leemos que Él fue provocado a amar. Su ira está allí, pero requiere que sea provocada. Nosotros, criaturas caídas, somos lo negativo a eso. Nosotros debemos provocarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros al amor, porque la ira nos sale bastante natural. Pero Dios es lo opuesto a eso. Lo que sale naturalmente de Él es misericordia. En cuanto a la ira, Él es lento para la ira. Pasaje número 2, Isaías 55, del 6 al 9. Isaías 55, del 6 al 9, dice: busquen al Señor mientras puedan ser hallados. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, esa palabra hebrea significa sus planes, sus intenciones. No se trata simplemente de algo cerebral que pasa. No. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y amigos, note, mientras pasamos este texto, los versículos 8 y 9,
No has tenido tú personas en tu iglesia, quizás tú lo has hecho, yo lo he hecho, citando los versículos 8 y 9 to explain para explicar la obra providencial misteriosa de Dios en tu vida o en la vida de tu iglesia. His ways are not our ways. No, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Quién sabe qué es lo que el Señor está haciendo? Pero en el lugar donde ese pasaje ocurre, The whole point el punto es decirnos that his compassion que su compasión is on another. está en otro nivel. God's ways and thoughts Que los caminos y pensamientos de Dios no son los nuestros, en que nosotros somos tan profundamente intractably scorekeeping. que guardamos tanto rencor, que queremos aferrarnos a la ley. Gálatas 3:10. Porque todos los que confían en las obras de la ley, literalmente dice el texto, aquellos que son de las obras, Are of this. tenemos esa cualidad en nosotros, pero el corazón de Dios está en otro plano. Él dice en ese pasaje de Isaías 55, vengan a mí porque yo no soy como ustedes. My ways are not. Mis caminos no son como sus caminos. Mis caminos son caminos de compasión. Lamentaciones capítulo 3. Chapter 3, Lamentaciones capítulo 3. 27. Yo voy a empezar en el versículo 27, a lo que les quiero llamar su atención. Lamentaciones 3, 27. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá, según su misericordia. Ese es 3 de 3 en cuanto a ese lenguaje de abundancia, porque dice su gran misericordia, de su abundante misericordia, porque Él no castiga por gusto, Él no castiga desde su corazón, ni aflige a los hijos de los hombres. Brevemente, los números de capítulos y versículos a veces no nos ayudan. La mayoría de vez en cuando son de ayuda. Si tú ves en Lamentaciones, ves este poema hebreo que tiene 22 versículos, que tiene 66 versículos divididos en 22, 22 y 22. Algo que fue compuesto, un poema, cuidadosamente. Y en el punto más elevado de ese poema, capítulo 3, versículo 33, el punto de en medio de este libro, tenemos, porque Él no castiga por gusto o desde su corazón. Allí los poetas hebreos eran intencionales en cómo construían sus escritos, y creo que esto es significativo, que creo que ese sea el versículo del medio de Lamentaciones. Se da cuenta que en el Salterio, a la mitad de 150 salmos, a la mitad, si tú cuentas todas las letras hebreas, a la mitad está hablando. Eso está en el Salmo 80:13, que habla de un plantío. Es la palabra de en medio en los Salmos. Y los escribas hebreos estaban colocando la letra de en medio para bosque, para decirte que tú estás ahora mismo, vas por la mitad de los salmos. Eso para decirte que eran bastante específicos en cómo componían la poesía hebrea. ¿Cuál es el punto más elevado de Lamentaciones? Él te aflige, pero no lo hace por gusto, no lo hace desde su corazón. ¿Qué es lo que sí hace de su corazón? Versículo anterior, versículo 32. También se compadecerá según su gran misericordia. Pasaje 4, Oseas capítulo 11. Versículo 1. Cuando Israel era niño, Isaías 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Un texto real de nuestras vidas. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, ahora mire el lenguaje aquí. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Cuando Dios quiere hablar de una manera bastante enfática, de una manera afectuosa, profunda, Él los llama Efraín. It was I who taught Israel. Yo enseñé a andar a Efraín. What an image. Qué imagen. I took them up by Yo los llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje. Con cuerdas, con lazos de amor. Y yo fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Lo opuesto a lo que naturalmente, instintivamente, de manera caída pensamos de Dios. No, Él dice que Él alza el yugo sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. they shall not return to the land of Egypt, No volverán a la tierra de Egipto, Syria, sino que Asiria será su rey, because they porque rehusaron volver a mí. the sword shall rend La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo, ahora parece que se mueve a otra dirección, pero espere, pues mi pueblo se mantiene, es decir, están ahí endurecidos, se mantienen infieles contra mí. Aunque ellos lo llaman, and though aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. everything in us expects. Todo en nosotros espera que ese sea el final de la historia. Verse 8, Pero el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Atma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? you might say, Y tú puedes decir, Seboín, ¿qué es esto? Atma, Seboín. ¿Te acuerdan cuando en Génesis 14, cuando 4 reyes fueron contra 5 y los derrotaron? Los 4 reyes son Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. that's the kind of Ese es el tipo de maldad de la que estamos hablando. ¿Cómo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve within me. dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Conclusión. I will not, No ejecutaré el furor de mi ira. I will not, No volveré a destruir a Efraín. for I am Porque yo soy Dios not y no hombre, the whole, el santo en medio de ti. and I will not Y no vendré come in. con furor. One little observation. Una pequeña observación. What does God's holy ¿Qué es lo que la santidad de Dios, being God and not el hecho de que Él es Dios y no hombre, en qué resulta eso? not what I would expect? No lo que yo esperaría. I am God. Yo soy Dios y no hombre. Es como Isaías, mis caminos no son tus caminos. Yo no soy como tú. Si yo fuera como tú. The end of verse 7. El final del versículo 7 sería el final de la historia. But I'm not like you. Pero no soy como tú. Yo soy Dios y no hombre. The holy one, El santo, the holy one, el santo in your midst, en medio de ti. I will, and I would not. Y no vendré, y yo no esperaría ver esa palabra no ahí. I will not. Y no, I'm the holy one. yo soy el santo y por tanto no vendré con furor. Eso es asombroso. So I just want to remind Así que solo quiero recordarles, amigos, Old Testament de esos pasajes del Antiguo Testamento que son ríos principales fluyendo hacia lake, este lago, Matthew 11, Mateo 11, 28 28 through 30. al 30. So what I'd like to do now Y lo que me gustaría hacer ahora es que vayamos to ask y que pasemos a hacernos la pregunta, ¿qué significa esto para nosotros que estamos en el ministerio, que estamos en nuestras iglesias? who cares? ¿A quién le importa? And what I'd like to say Y lo que me gustaría decir es que la manera ministry leader en que un líder de ministerio se acerca a otros is how es como él cree he or she believes o ella cree God. que Dios se acerca a él.
When you see a harsh, Cuando tú ves a un pastor o a un líder rudo, fuerte, I'm not talking about what they say, no estoy hablando de lo que dicen, sino de la manera como se comportan. posture is Es decir, su actitud hacia otras personas, donde cosas que tú puedes percibir rápidamente. Cuando tú ves a un pastor áspero, tú estás viendo lo que él cree que Dios es hacia él. and when you Y cuando tú ves un pastor gentil o manso, you are seeing tú estás viendo lo que él cree God is most deeply like. de cómo es Dios profundamente hacia él. Y esto está a través de todo el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en la parábola del siervo infiel en Mateo 18 y otras cosas que vemos, o aquella que limpia los pies de Jesús con su cabello. Y allí Jesús dice, el que perdona poco, ama poco. O todo lo que se ve allí a través de Efesios, que como tratamos Defense of that treats us la defensa de eso. De hecho, nosotros nos convertimos think God is more en aquello que pensamos que Dios es hacia nosotros. Y ahí está el libro de Greg Bill que dice, nos convertimos en lo que adoramos. pastoral appropriation for how we act. Y eso tiene que ver entonces cómo nosotros actuamos como líderes. Pero ese es el fundamento bíblico teológico de este comentario que estoy haciendo, que tu comportamiento hacia los pecadores, hacia personas que fallan y que son inestables en tu iglesia, son los rayos X que muestran a tu alrededor How we believe lo que nosotros creemos, el cómo Dios se comporta hacia ti. we are not only No solamente estamos preaching and predicando y enseñando lo que Dios es con lo que decimos, but also sino que también cómo es Dios con cómo lo decimos. if you preach Si tú predicas a Cristo de una manera enojada scolding women, y de una manera impaciente, try to hide it, tú puedes tratar de ocultarlo, pero si tú eres impaciente, las personas lo ven. then you unsay Entonces, con tu tono, estás negando lo que estás diciendo con tus palabras. Y lo mejor sería que no dijeras nada en absoluto. Tu persona is more powerful than yours. es más poderosa que tus palabras. Yo no recuerdo casi nada de mis profesores del seminario en cuanto a lo que dijeron, pero yo recuerdo el tipo de hombres que eran. Y yo todavía me fortalezco de recordar de algunas de las personalidades de mis profesores. Ephesians 4, Efesios 4. after all that glorious Luego de todas esas verdades gloriosas y elevadas teológicamente en Efesios del 1 al 3, immediate ¿cuál es la línea principal o la aplicación glorious después de esta de teología elevada de Efesios 3? glorious Es glorioso. Él dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humility humildad y mansedumbre. Wow. that's the equivalent of Ese es el equivalente de manso y humilde. this is why George Whitfield Eso es por eso que George Whitfield y John Newton escribieron muchas cartas que tenemos hoy día diciendo fellow Calvinistic brothers que a sus hermanos calvinistas que se calmaran and act y que actuaran o vivieran conforme a su teología, namely es decir, gently. de manera gentil. Is there anything more beautiful ¿Hay algo más hermoso que un calvinista gentil? Sinclair Ferguson in his book Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo, within the last couple of years, Sinclair Ferguson, El Cristo Completo, towards the end of that book, he's talking about cuando él está escribiendo ese libro, él habla de pastores y cómo nosotros y cómo somos, cómo nos manejamos ante nuestra gente y cómo predicamos. Y él dice, la manera como tú hablas acerca de Cristo, tú no te das cuenta, tú de hecho le estás dando a tu gente un retrato de cómo es Jesús. they might not even think this way. Ellos puede que no piensen de esta manera, pero lo que ellos construyen en su universo mental en cuanto a cómo es Cristo hacia ellos, lo basan en cómo eres tú para con ellos. Sinclair Ferguson, Sinclair Ferguson utiliza la palabra tintura. Estás dándole una tintura what Jesus is like. de cómo es Jesús. Now, you might say, Ahora tú pudieras decir, Dame, Dane, eso de la mansedumbre, this is fine.
Eso está bien. Quizás algunas personas tienen esa personalidad, pero If I have to get on a horse, si yo tengo que ir whisper in its y ear, subir en un caballo, spurs. o puedo poner allí las espuelas al lado y hacer que se mueva. I gotta tell you, Yo tengo que decirte, I've only been a pastor. yo solo he sido pastor 6 meses y una semana. Totally trying to figure this. Estoy todavía tratando de entender qué es lo que estoy haciendo, pero mi instinto es siempre poner las espuelas al lado de mis pastores y de mi iglesia I say, come on. y decir, vamos. But maybe Pero quizás, de hecho, la bondad, la mansedumbre es algo mucho más poderoso que simplemente querer exhortar. Martín Lutero, si alguien tenía esa personalidad no gentil, al parecer sería Lutero. Pero en 1528 él escribe a Duke Frederick: Dios ha prometido gran misericordia a aquellos que buscan la paz, cuando dice, bienaventurados serán los mansos, que ellos heredarán la tierra. La guerra no gana mucho, pero pierde mucho y lo arriesga todo. Y esta es la frase. La gentileza, sin embargo, dice Lutero, however, la mansedumbre no pierde nada, arriesga poco gains. y gana todo. Wow. I'd like to build that in my life. Me gustaría que eso fuera parte de mi vida y edificarla sobre eso. Jonathan Edwards predicó, y esto fue algo típico para él decir, dice que un espíritu como de cordero, como de paloma, es la marca Distinguishing distintiva of the del cristiano. So, friends, Así que, amigos, let me déjame proponerte algo para que tú lo consideres. maybe Quizás the moment la marca del poder divino that would accelerate que de un sentido va a acelerar life tu vida y ministerio into the glory en la gloria que tú anhelas que tenga, isn't tongues no es lenguas, or who invites you to o a quién tú invitas a predicar, what you write. o qué es lo que tú escribes, o qué título tú obtienes, o el número de conversiones, o cuánto de la Biblia memorizas, o tu nivel de pasión y celo, But a life, sino una vida inundada en mansedumbre. maybe what is going to take your life Quizás lo que va a tomarle a tu vida de lo natural a lo sobrenatural is es una sorprendente mansedumbre que inunde al mundo a tu alrededor porque no la espera. it is of heaven. Es celestial. And if you're doubtful, Y si estás dudoso acerca del poder a gentle and lowly de pastor un pastor manso y humilde melted que ha sido derretido, que ha estado allí siendo marinado por el Señor and being loved by y siendo amado por un Salvador manso y humilde, si tú estás dudoso, déjame preguntarte, kind of person are you? ¿a qué tipo de persona tú te sientes atraído? What kind of pastor? ¿Con qué tipo de pastor tú te sientes a salvo? Who do you want to confess your sins? ¿A quién quieres confesarle tus pecados? What kind of author you ¿Qué tipo de autor quieres tú leer? ¿Qué tipo de amigos quieres tener? ¿No encuentras o no hallas tú que la bondad, la mansedumbre es algo irresistible? Yo sí. I suspect gentle Y yo sospecho que la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo, de la parte del Espíritu Santo más descuidado. Y si tienes objeciones en tu mente y dices, Dane, está bien, pero lo que yo realmente en lo que necesito crecer es en valentía, ser audaz, cranking up the volume, subir el volumen. I would answer you by Y yo te respondería diciendo, tú no tienes que escoger, because in Galatians, porque en Gálatas 2, publicly, Pablo públicamente, it's a national TGC event. en un evento nacional de TGC, por decirlo así, de manera pública, le llama la atención a Pedro, lo confronta en frente de todos. And Y the guy who 3 chapters later ese es aquel que 3 capítulos después dice, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. So apparently, Así que aparentemente no tenemos que escoger. Francis Schaeffer Y Francis Schaeffer dijo, either be tú puedes ser o audaz direct y directo in the flesh, en la carne, or you can be o tú puedes ser paciente, suave, gentil en la carne, both in the spirit. pero puedes solo ser ambos en el espíritu. I believe that. Yo lo creo.
So, if we don't know, Así que si no conocemos a Cristo como manso y humilde, I believe yo creo listening to you. y yo te digo, no lo conocemos en absoluto. And as we do know, Y mientras conocemos a ese we Cristo, will be seremos manso y por lo tanto será algo sobrenatural. 5 minutes on the nose. Tenemos 5 minutos. Repeat the question. If Yo voy a repetir la pregunta. Si alguno de ustedes es lo suficientemente valiente us a question, para darnos una pregunta o un comentario, o quizás tengamos un micrófono alrededor, you want to interact about ¿quieres interactuar con respecto a algo de lo que se ha dicho aquí? Dave, solamente quiero decir gracias. El leer tu libro me hizo orar por mansedumbre y ha sido una bendición para mi vida. you and me both. Para ti y para mí también. La mansedumbre en el hogar, gracias. Gracias por eso. You have a mic there? ¿Tienes un micrófono allí? Great. Gracias. It's a camera. That one. No, eso es una cámara, eso no nos ayudaría. Other things, just belt it out. Algo, Repeat it. That simplemente dígalo, yo lo repito. mic if you want to come up to Aquí hay un micrófono, si alguien va a venir. How would you build a ¿Cómo podemos edificar una cultura de mansedumbre que empieza con tu liderazgo? Qué buena pregunta. I am Yo espero, can look back in a day yo puedo mirar hacia atrás una década y responder eso de experiencia. Lo que estoy haciendo ahora mismo, eso es lo que yo sé qué hacer, hermanos. my 14 elders El ver estar con mis 14 pastores and I rearranged them. y reorganicé en lo que la PCA llamamos una sesión. Lead the way. Y esperamos liderar. Alguien tiene que ser el primero. Lead the way Liderar in drenching them en dirigirles culture. a que podamos edificar una cultura de ánimo. In other words, En otras palabras, just as all people we're walking around, estamos tratando de... we have our guard up, Tenemos we have en nuestra... masks on, Tenemos nuestras mascarillas, la guardia arriba, y a veces es imposible para nosotros ser honestos y bajar la guardia. Pero yo creo que aquello que va a ayudarnos a empezar a relajarnos y a disfrutarnos unos a otros, para lograr una cultura de mansedumbre, paso número 1 es, quizás puedo sorprenderlos y llenándoles de ánimo. Y esperar y orar que ellos lo reciban. Y quizás empecemos a agradarnos y a disfrutarnos unos a otros y relajarnos en esta cultura de mansedumbre. Ese es mi inicio. Se nos ha dicho que Romanos 12, que hay un don de poder animar a otros. Y también se nos dice otra parte del Nuevo Testamento que todos deberíamos estar animando a otros. I think that Y yo creo que una cultura de ánimo es ese primer dominó que va a caer de esa cultura que estamos hablando. Y eso es algo que se descuida con frecuencia y es algo que quiero edificar. Aiden, quiero decirte que gracias por tu libro. Este hermano mencionó cómo esto se transfiere al hogar. Yo tenía la curiosidad de ver es cómo el Señor ha usado estas verdades en tu relación con tu esposa. Siendo yo un joven casado y que pudiera aprender de ti. how is this ¿Cómo es que esta verdad ha afectado mi matrimonio? Creo que eso es lo que escuché. no one needs this Nadie necesita este libro y este mensaje más que yo. Esto no es algo que me sale natural. the truth is La verdad es, hermano, la verdad es que no hay tips o cosas prácticas que yo puedo escribir y decir, eso es lo que me ha ayudado, ve y actúa así. Todo lo que sé que hacer es levantarme en la mañana con mi café y esta Biblia soften, basically become a
y como quien dice, ser convertido en cristiano una vez más, escuchar del amor de Dios y el Evangelio, y donde sea que esté en la Escritura, dejar que haga esa obra una vez más. Y paso mi día conforme a eso, incluyendo con mi esposa, lo que incluye mucho de decirle a ella, lo siento mucho. Cuando digo, lo siento, al hacer esto, estuve equivocado. Y se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, llévanos a estas verdades del corazón de tu Hijo más y más profundamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.